Bien, veamos por el lado de coeficientes. Utilizaremos los datos anteriores para ambas ecuaciones, para la de Darcy como para la de Hassen, antes de eso. Ahora, en los coeficientes, debemos ver lo siguiente. Cuando usamos Darcy-Weisbach, debemos ver la temperatura del agua, una viscosidad que depende directamente de la temperatura del agua y la rugosidad del material de la tubería, que en este caso es de PVC y este sería su valor de su rugosidad. Entonces, en cuestión de coeficientes, Darcy-Weisbach utiliza valores de la característica del agua y de la característica de la tubería. Y si nosotros nos vamos por la ecuación de Hassen-William, solamente depende de un coeficiente, que es el coeficiente C de Hassen-William, que en este caso depende del tipo de material, que en este caso sería de PVC igual a 150. Entonces, en este caso Hassen-William es mucho más corto de aplicar. Anteriormente, en anteriores videos, ya vimos cómo se puede deducir una ecuación del coeficiente C en función de la viscosidad, rugosidad y coeficiente de Darcy-Weisbach. Entonces, eso también lo podrían ver en ese video, cómo se puede obtener. Ahora, en cuestión de cálculos, debemos calcular en función de las condiciones de diseño. Para Darcy-Weisbach debemos calcular la velocidad, luego de eso el número de Reynolds, con eso definir el tipo de flujo, que en este caso sería turbulento, y con ello definir una ecuación con la que nosotros calculamos el coeficiente de fricción. Y finalmente el coeficiente K, que sería el coeficiente de resistencia a la fricción del agua, que en este caso es K igual a 6.03. Eso sería por Darcy-Weisbach. Ahora, por Hassen-William, ya podríamos calcular directamente el coeficiente K, que en este caso sería 4.32. Esto es debido a que el coeficiente K de Hassen-William depende directamente del diámetro, de la longitud y del coeficiente de Hassen-William. Entonces ya no es necesario calcular tantas ecuaciones para Hassen-William en esta ecuación. Ahora, estos cálculos ya los hicimos también en anteriores videos donde ustedes pueden verlo cómo se aplica cada una de las ecuaciones y cuál es el procedimiento correspondiente en cada una de ellas. Ahora, lo que nos importa es el resultado final. El resultado final se lo obtiene con las ecuaciones correspondientes de cada uno de ellos, las cuales son relativamente similares, que ambas son el coeficiente K por el caudal elevado al cuadrado en el caso de Darcy-Weisbach, y en el caso de Hassen-William es el coeficiente K multiplicado por el caudal elevado a la 1.852 para el caso de Hassen-William. Entonces son muy similares. Ahora, si nosotros sustituimos los resultados de Darcy-Weisbach en su propia ecuación, vamos a tener que la pérdida de carga es igual a 0.06. Y en el caso de Hassen-William, si sustituimos igualmente sus resultados, sus coeficiente K y el caudal, nos dice que la pérdida de carga es igual a 0.061 metros. Entonces, si ustedes observan, para estas condiciones de diseño que tenemos acá, hemos obtenido resultados ciertamente similares y muy próximos en ambas ecuaciones, que prácticamente variaría solamente en el tercer decimal, por tanto tendrían un error casi mínimo. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Y por qué realizamos esto? Si nosotros verificamos ambos resultados, debemos tener en cuenta lo siguiente, que en este caso, estas condiciones de diseño con 400 milímetros, tendríamos que haber diseñado directamente por Hassen-William según a su condición inicial de diámetro mayor a 100 milímetros. Pero, en cuestión del resultado, nos da algo similar por Darcy-Weisbach. Y esto es debido a qué? Es debido a su coeficiente de Hassen-William. El coeficiente de Hassen-William nosotros lo obtenemos de tablas, ya dependiendo del material. Pero este coeficiente de Hassen-William internamente cuando se lo está fabricando, la tubería se fabrica en cuestión de qué rango de temperatura tiene que soportar y también a qué viscosidad se va a encontrar y también a su rugosidad interna. Entonces estos factores ya están dentro de la ecuación de Hassen-William. Entonces nosotros por eso adoptamos directamente un valor y es por eso que se parecen mucho.
Eso es debido a lo que sucede en cuestión de resultados. Pero en este caso vimos un diámetro mayor igual a 400 milímetros, mayor a 100 milímetros. Pero ¿qué pasa si existe un diámetro que entraría en el rango menor a 100 milímetros, que sería por Darcy-Weisbach? ¿Cómo se comportarían los resultados con la ecuación de Hasse-William? Entonces es lo que veremos a continuación. Veremos un ejemplo similar al anterior, solamente con datos diferentes. Supongamos que en una tubería a presión va a haber un caudal de 2 litros sobre segundo, un diámetro de 50 milímetros y una longitud de tubería de 50 metros. Y el material igualmente va a ser PVC. Entonces, con ello lo primero que hacemos siempre es transformar a sus unidades a metro cúbico segundo y unidades de metro. Ahora, con ello vamos a las ecuaciones. La ecuación de Darcy-Weisbach me dice que debo utilizar un diámetro menor a 100 milímetros. Igualmente la condición de Hasse-William mayor a 100 milímetros. Si ustedes ven el diámetro, en este caso entraríamos directamente en la ecuación de Darcy. Pero el objetivo de acá es ver cómo se comporta las condiciones de diseño con ambas ecuaciones. Entonces, si nosotros calculamos el mismo procedimiento anterior, deberemos ver primero los coeficientes, que en este caso van a ser los mismos que el anterior. E igualmente en el coeficiente de Hasse-William va a ser 150, no se cambia. Los cálculos se van a modificar ya que se cambiaron las condiciones de diseño iniciales. En este caso debe ser el mismo procedimiento, que es velocidad, número de Reynolds, el tipo de flujo, el coeficiente de fricción y el coeficiente K. Igualmente en Hasse-William directamente ya podríamos calcular el coeficiente K y este sería su valor correspondiente. Fíjense que su coeficiente K es elevado y en este caso ya hay una diferencia muy notaria, donde fíjense los resultados que nos sale algo muy grande. Ahora, si nosotros calculamos el resultado final con sus ecuaciones correspondientes, que anteriormente igualmente ya lo vimos, vamos a ver lo siguiente, que la pérdida de carga por Darcy-Weisbach me sale igual a 1.162 metros y la pérdida de carga por la ecuación de Hasse-William me sale 1.083 metros. Y en este caso pueden observar algo, que los resultados ciertamente existe una cierta diferencia, donde la pérdida de carga de Darcy-Weisbach es 1.162 y 1.083, por lo cual ya no podríamos decir que la diferencia es del tercer decimal, sino ya es del primer decimal. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Ahora, aquí es lo que viene la conclusión final, lo que podríamos decir. Cuando nosotros aplicamos Darcy-Weisbach, la ecuación y tanto sus parámetros iniciales que se requiere para aplicar la ecuación nos dan un resultado más real a la realidad, un poco más acercado a la realidad. En cambio, cuando utilizamos las ecuaciones de Hasse-William, debemos considerar que esta ecuación es una ecuación empírica. Y a pesar de que ese coeficiente se pueda trabajar o se pueda hallar mediante la viscosidad, rugosidad y coeficiente de fricción y se trate directamente del material, sigue siendo un coeficiente que puede ser diferente para diferentes casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros trabajamos con diámetros menores a 100 milímetros, las diferencias van a empezar a ser más considerables en cuestión de resultados tanto de ambas ecuaciones.